Bien, Dios te bendiga. Hoy estaremos hablando sobre la lección número 3, sobre los principios básicos de la interpretación. Bien, lo primero que nosotros tenemos que hablar al respecto es hablar sobre la importancia de la doctrina. La doctrina y la teología son importantes porque lo que usted crea acerca de Dios y su programa determina su comportamiento, sus decisiones, sus relaciones, en otras palabras, el todo de su vida. Y es que debemos de entender que la doctrina y la teología rige al cristiano para actuar de la manera correcta y para vivir una vida conforme al corazón de Dios. El estudio de Dios y su relación con el hombre y en el mundo es lo que es la teología. Ya lo que es la doctrina es la sustancia y contenido de la fe cristiana, o sea, que se necesita lo que es un complemento de ambas cosas para nosotros regir nuestra vida cristiana y para nosotros actuar de la manera correcta. También debemos de entender que la Biblia eh, es lo que el Señor puso en nuestras manos para dirigir nuestra vida. Y esto es parte de lo que representa la doctrina y la teología. La doctrina y la teología sin Biblia, sin la palabra del Señor, no sería nada, porque esto es lo que las rige a ambas. Bien, la verdad es que la doctrina es la sana doctrina, porque la verdad es divina. Esto lo dice Juan 14:6. Y debemos de entender que también cuando nosotros estudiamos lo que es la Biblia, nosotros utilizamos lo que son sus posesiones personales, su mente, su voluntad y su corazón. Entonces, Dios nos presenta a nosotros lo que es la voluntad, la mente y su corazón a nosotros. O sea que al estudiar nosotros la Biblia a través de la doctrina y la teología, nosotros también conocemos el corazón de Dios. Nosotros también conocemos lo que el Señor piensa de nosotros. Y tenemos que tener claro que también existen lo que son las falsas doctrinas. No toda doctrina que te enseñen será una doctrina verdadera. Y sabemos que las falsas doctrinas son las que surgen de un deliberado falseamiento de las Sagradas Escrituras. O sea, que nosotros debemos de regirnos siempre, que las Sagradas Escrituras sean las que nos guíen a nosotros a saber si estamos tratando con una verdadera o falsa doctrina. Y aquellos que no se dedican al estudio son presas fáciles de los maestros de los maestros falsos, que les dicen lo que ellos quieren oír más bien que la verdad divina. Y hoy en día vemos mucho eso, de que personas se dejan arrastrar por falsos maestros, falsos profetas. ¿Por qué? Porque no están siendo guiados por la palabra del Señor, sino solamente por lo que esas personas le dicen. Y tal vez son buenos para sus oídos, se lo encuentran bueno, entonces ya siguen esa falsa doctrina, pero es porque no han estudiado correctamente la palabra del Señor, no se han regido correctamente por los principios de la palabra de Dios. Y sabemos que los principios de la interpretación son en realidad pruebas para confirmar o verificar la verdad y desechar las ideas erróneas. La creencia debe ser puesta a prueba por una persona redimida y alerta que acude a la palabra de Dios con su buen juicio. Su juicio es ayudado por el Espíritu Santo que proporciona entonces la comprensión de la verdad. Entonces, sabemos que para nosotros estudiar la palabra de Dios, para nosotros seguir una doctrina, entonces debemos de saber guiar esa doctrina por los principios de Dios. Si esa doctrina no está dirigida por los principios de Dios, entonces es una falsa doctrina. Y el Espíritu Santo nos ayuda en esto. Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. O sea, que la doctrina nos ayuda a nosotros también
ser guiados luego de ser libres del pecado. Y un punto muy importante también es la interpretación literal. Esta significa que está fundamentado en el uso natural o normal del lenguaje, en el sentido común de las palabras. Y sabemos que la interpretación literal es ciertamente nosotros leer la Biblia e interpretarla literalmente como está. Sin embargo, este fragmento nos enseña que no solamente debemos de estudiar la Biblia de manera literal, sino que también debemos de entender que el Señor Jesús utilizó algunas parábolas en lenguaje figurado, o sea, queriendo darnos una enseñanza sin salirse del centro de lo que nos enseña la palabra de Dios. El lenguaje figurado fue utilizado muy frecuentemente por Jesús en sus enseñanzas, pues él entendía que utilizando a través de parábolas, a través de enseñanzas, podría que la persona lograra interpretar mejor la Biblia. O sea, que debemos de entender que no solamente la Biblia está fundamentada en un lenguaje o una interpretación literal. Esto nos ayuda entonces a saber que no siempre exactamente lo que diga la Biblia es lo que quiere decir, sino que hay algunos párrafos, hay algunos versículos, capítulos, que nos están enseñando un lenguaje figurado. Y también quisiera recalcar lo que es el lenguaje figurado. Esta es la representación de algo en término generalmente usado para explicar otra cosa o idea. O sea, que lo que es el lenguaje figurado nos ayuda a interpretar, o sea, nos explica de una manera mejor lo que es la palabra de Dios. Bien. El todo relacionado. El todo relacionado, aquí esto se divide en tres partes. El Nuevo Testamento revela al Antiguo Testamento, la escritura en contexto. Debemos de utilizarla con precaución, los textos de prueba, y la revelación divina solamente está en las Sagradas Escrituras. Y al entender nosotros esto de que todo en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento está relacionado, podemos entender mejor la Biblia, porque al estudiarla, ella nos enseña que los fundamentos que están en el Antiguo Testamento son lo que es una base para las enseñanzas que ya nos enseña en el Nuevo Testamento. O sea, que aunque fue inspirada por diferentes personas en diferentes tiempos, en diferentes lugares, todo va relacionado. Todas las enseñanzas del Antiguo Testamento deben interpretarse según la luz de esta revelación final y más alta, que es el Nuevo Testamento. O sea, que nosotros debemos de saber interpretar de que no son partes de la Biblia totalmente divorciadas, sino que una tiene que ver con la otra, una está relacionada a la otra. También una parte muy importante es que la escritura en contexto, debemos de tener precaución en el uso de textos de prueba. O sea, que la creencia debe fundamentarse en el significado de un pasaje de las Sagradas Escrituras en relación con todo su contexto. El párrafo, el capítulo, el libro y todos los demás libros de la Biblia. O sea, que nosotros no solamente debemos de estudiar la Biblia con respecto a una parte, sino que tenemos que tener mucha precaución, porque esta debe de ser leída en el contexto que quiere decir, porque si nosotros no la leemos en el contexto, si nosotros solamente tomamos algunos pequeños fragmentos, podemos malinterpretar lo que dice la Biblia y llevar una mala enseñanza a otros. Un texto de prueba sería lo que es un versículo que puede ser citado para verificar un punto de vista o un punto de creencia doctrinal.
Está bien hacerlo siempre que nosotros hayamos determinado el significado exacto de este versículo citado. O sea, podemos utilizar lo que son textos de pruebas para la enseñanza a otros. Sin embargo, debemos de tener cuidado de no sacarlo del contexto, de no hacer una interpretación falsa que no tiene que ver con lo que el Señor nos quiso dejar como enseñanza en esta área. Y tenemos que aprender también que la revelación divina solamente es en las Sagradas Escrituras. Y toda creencia debe de ser formulada o extraída solamente de las Sagradas Escrituras. Ya, si una creencia, si una doctrina, si una teología no es extraída de las Sagradas Escrituras solamente, entonces podríamos decir que esta doctrina es falsa. La doctrina cristiana no puede fundamentarse en escritos o inspiración humana. Toda la doctrina y la teología cristiana pueden tener solamente una fuente, que es la Biblia, la palabra de Dios. Solamente nosotros podremos hallar la verdad de Dios acudiendo a las Sagradas Escrituras y procurando entenderlas correctamente. O sea, que nosotros debemos de solamente fundamentarnos en las Sagradas Escrituras. Ninguna revelación que venga con algo en contra de lo que dice las Sagradas Escrituras, entonces es real. Ninguna doctrina que no venga de la palabra de Dios podríamos decir que es verdadera. Es una doctrina totalmente falsa y debemos de romper con ella. Bien, la determinación de la verdad doctrinal. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Toda ella es verdad. Toda ella es útil para nosotros, pero no toda ella es útil en la misma forma. La determinación de la doctrina no significa que parte de la Biblia es verdad y otra no lo es, sino que la verdad doctrinal quiere decir que toda la Biblia es útil para nosotros en una forma más particular porque demanda algo de nosotros. Debemos de entender que toda la doctrina es verdad del Señor y toda ella es de bendición para nosotros en algún momento determinado de la vida. O sea que no podemos decir que una parte es importante de la Biblia y otra no, sino que toda ella es verdad, aunque pensemos que en el momento no está siendo de bendición o de ayuda para nosotros. Toda parte de ella nos ayuda en la vida y también sirve como enseñanza para nosotros, es útil para redarguirnos, para bendecirnos, para instruirnos en justicia. Así mismo un verso de la Biblia dice así. Y debemos de entender que los comportamientos no son fáciles de separar en los círculos cristianos, sino que debemos de tener cuenta que cada parte de la Biblia son de bendición para nosotros. Bien. La naturaleza práctica de las Escrituras. Y quisiera explicarle que la Biblia no tiene por objeto ser una enciclopedia con trozos interesantes de información. Esta no es un libro de ciencia. Corre por sus páginas un tema principal que hemos hallado ya, que es la redención por la fe en Jesucristo. La naturaleza de la Biblia es que ella tiene un contenido que es altamente seleccionado y ha sido específicamente escogido para presentar y apoyar el mensaje de redención. O sea, que la naturaleza de la Biblia es el mensaje de la redención por medio de Jesucristo. Si alguien nos enseña algo particular a eso, entonces no es la enseñanza, no es la doctrina verdadera. O
sea, que al nosotros estudiar las Sagradas Escrituras debemos de tener en cuenta que su naturaleza práctica es la redención por la fe en Jesucristo. Y ella tiene mucha información. Su tema principal es muy personal y práctico, que es cómo ser salvo, cómo vivir como creyente y cómo compartir el Evangelio del Señor. La responsabilidad por la cruz. La Biblia en realidad es un libro con un mensaje de vida y muerte. El compartir la palabra de Dios no es un asunto de halagar el oído de la persona con hechos interesantes o demostrar cuándo sabe uno. Esta debe ser motivado por un corazón henchido del amor de Dios hacia las personas, hacia la iglesia. Entonces, nosotros debemos entender que la responsabilidad de la cruz es que la persona sea salva por el mensaje de salvación del Señor. Que cada vez que le hablemos de la cruz a las personas, la responsabilidad de ella es crear un cambio en la persona, es que la persona sea transformada, es que su perspectiva sea cambiada. Y esta es la responsabilidad central de la cruz. La Biblia es el único lugar en donde se puede hallar una información exacta acerca de Dios y del destino eterno de los seres humanos, pues la palabra de Dios debe ser proclamada en verdad. Bien, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Y quisiera terminar con este versículo bíblico que citaba anteriormente, y es que todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, para corregirla y para mostrarle cómo debe de ser. Esto según 2 de Timoteo 3:16. Así que Dios te bendiga.